Bienvenidos amigos de Legis.p. El día de hoy nos encontramos con el doctor Héctor Campos García, especialista en Derecho de Contratos, Negocio Jurídico, Responsabilidad Civil y asociado al Estudio Linares. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar acerca de dos plenos laborales, uno del 2016 y otro del presente año, que han generado mucha controversia jurídica para la comunidad civilista y laboralista peruana. Doctor, en principio, de acuerdo a este pleno jurisdiccional nacional del presente año, el daño moral hoy en día se presume, en el caso de despido injustificado y el despido fraudulento, que son dos categorías que ha creado el Tribunal Constitucional. Quisiéramos saber cuál es su opinión sobre este pleno y si usted considera que es un retroceso respecto al quinto pleno dado en el 2016, donde sí se exigía la probanza del daño. Es muy interesante la pregunta, porque ello nos va a permitir brindar algunas luces respecto del rol que tienen las presunciones en el proceso civil, en el proceso laboral y en el ámbito probatorio en general. Lo que sucede es que yo no considero que haya necesariamente una contradicción entre lo que dispuso el quinto pleno laboral y lo que se ha dispuesto recientemente respecto de la presunción del daño moral. Y esto por un dato en particular, y es que cuando se señala en el quinto pleno laboral que el daño moral debe estar probado, pues por la libre valoración del sistema probatorio no se ha especificado cuál es la forma como debe probarse. Y esto es positivo, porque lo que ha terminado diciendo el pleno laboral de este año es que la presunción es el medio a través del cual se debe probar el daño moral. Y esto es importantísimo, porque si uno tiene en cuenta que la presunción a nivel del proceso civil tiene la consideración de un sucedáneo de medio probatorio, pues entonces la presunción es eso, es un medio de prueba que sirve o que coadyuva para la demostración de un evento en particular. Claro, generalmente nosotros cuando pensamos en presunciones únicamente estamos pensando en las presunciones de carácter legal, estas que son absolutas y relativas y que las establece el legislador. Sin embargo, no debemos perder de vista de que el Código Procesal Civil establece o regula expresamente las denominadas presunciones judiciales y reconoce que estos juicios lógicos, críticos que realiza un magistrado para llegar a conclusiones pueden ser empleados como medios probatorios, como sucedáneos de medios probatorios. Podremos discutir de si esto realmente es una presunción o si esto es una máxima de la experiencia, pero lo que no podemos dudar bajo el dato normativo peruano es que es un sucedáneo de medio probatorio. Entonces, yo no veo la contradicción, yo no veo un retroceso. Lo que se me está diciendo es que la presunción judicial es un medio probatorio adicional al cual el juez o las partes pueden recurrir para tratar de acreditar el daño moral. Y evidentemente, esta presunción no es una presunción absoluta. Eso significa que se podrá romper la presunción y establecer en qué casos procede el pago del daño moral y en qué casos no. Queda claro que esto no es una suerte de expediente retórico a través del cual se justifique siempre y en todos los casos que el daño moral se paga. Esa no es la idea. La idea es que producidos ciertos eventos se determina la producción del daño moral en tanto presunción, pero esa presunción puede ser enervada por la parte demandada. Correcto, doctor Campos. Mire, nos gustaría un poco que nos pueda hablar sobre cómo opera el daño moral en un proceso laboral. Si estamos frente a una categoría que se utiliza mucho en el derecho italiano, el daño in re ipsa, y en qué consistiría este daño, ¿no? Teniendo en cuenta las consideraciones de este último pleno jurisdiccional nacional. Correcto. Generalmente, cuando uno se aproxima al concepto de daño moral, puede tener dos clases de acepciones. La primera es considerar el daño moral subjetivo, el daño moral en sentido estricto. Esto es la congoja, la aflicción, la pena que pueda sentir una persona por la comisión de un daño en particular. Y en segundo lugar, hay una acepción de daño un poco más comprensiva, más amplia, que involucra lo primero, pero además la lesión a los derechos de la personalidad. En este segundo aspecto es que se suele hacer alusión a la denominación in re ipsa. Esto es, que bajo cierta acreditación de hechos es posible, se dice civilmente, prescindir de la prueba del daño moral. Es decir, si en un caso yo tengo una contravención o una vulneración a mi intimidad, no es necesario buscar si es que esa lesión a mi intimidad produjo un daño ulterior, ya que la propia invasión a mi intimidad es
el daño en sí mismo considerado. Claro, esto por eso se llama in re ipsa, porque se desprende de los propios hechos. Bastaría la acreditación del acto que generó la responsabilidad y eso implicaría o llevaría de suyo la consideración del daño moral. ¿Cuál es el problema? Y esto puede estar relacionado con lo primero, que normalmente el civilista considera que es un supuesto en el cual se prescinde de prueba. Y en realidad, si uno hace una adecuada correlación entre derecho material y derecho procesal, este no es un caso, el caso del daño in re ipsa, el caso de la vulneración a los derechos de la personalidad, en el cual se prescinda del medio probatorio, sino donde el medio probatorio está dado por la presunción. No. En este caso, la acreditación del acto generador es el hecho precedente y el daño moral será el hecho presunto. Y el juicio lógico crítico para llegar del hecho precedente al hecho presunto es precisamente la presunción realizada por el magistrado. Entonces, yo creería que ahí los discursos que normalmente se dan para sostener que el daño moral por lesión a los derechos de la personalidad es un daño in re ipsa no debe ser entendido como uno en el cual se prescinde del medio probatorio. Existe un medio probatorio y ese medio probatorio es la presunción judicial. Correcto, doctor Campos. Mire, estos conceptos son propios del derecho civil y están siendo tomados por los jueces laborales para poder, o con la finalidad de poder cubrir, ¿no?, una indemnización para esos trabajadores que son despedidos injustificadamente o de manera fraudulenta. Usted me comentaba hace un momento sobre cuál era la finalidad primigenia, ¿no?, de estos plenos, cuál era la finalidad que buscaban los jueces laborales al amparar al trabajador. ¿Podría hablarnos un poco de eso? Bien, en general los plenos laborales están afrontando en particular, si es que no lo recuerdo mal, lo hizo el segundo, lo ha hecho el quinto, lo ha hecho el sexto, han tratado de afrontar problemas muy vinculados a la relación que existe entre la responsabilidad civil en el marco de relaciones laborales. Por temas procesales, el segundo pleno laboral, por temas vinculados al despido incausado fraudulento en el quinto pleno laboral, y por temas vinculados a la producción de daños derivados de accidentes laborales en el sexto pleno laboral. El problema es que yo percibo que no hay una adecuada conversación entre las instituciones que son típicas en el derecho civil y las finalidades a las cuales debería propender el derecho laboral. Opino personalmente, y creo yo que esto es bueno decirlo, que el derecho laboral es parte del derecho privado. Y en tanto el derecho en sí mismo debe ser entendido como una unidad, pues entonces a veces las especializaciones nos juegan en contra para lograr lo que al final se quiere, en el caso de despidos o en el caso de accidentes, que es la efectiva tutela del trabajador. Entonces, la finalidad es esa, la de los plenos laborales, buscar una efectiva tutela del derecho del trabajador. Pero esta efectiva tutela no puede prescindir de las características, de las técnicas, de las nociones básicas que tienen otras ramas del derecho, como el derecho civil y la responsabilidad civil en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un momento conversábamos respecto de los casos de daño in re ipsa y los casos de lesión a derechos fundamentales. Si uno repara, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, que el despido incausado o el despido fraudulento son supuestos de despidos lesivos de derechos fundamentales, pues entonces ahí se encuentra la justificación para poder imponer un daño moral en esos casos en contra del trabajador, en contra del empleador y a favor del trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que la finalidad de los plenos laborales, la especialización de los plenos laborales, no debe llevarnos a perder de vista este sentido de unidad que está detrás del ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿no? Sobre eso yo tengo la impresión de que la función que se está resaltando, en este caso la responsabilidad civil, que como bien dice, ciertamente está inmiscuida también en este tema laboral, es justamente una función sancionatoria, ¿no? Que se está fijando más que todo en el agente del daño que en realidad en el agente vulnerado, ¿no? En el damnificado en este caso. Entonces, nosotros sabemos que la tutela resarcitoria opera para compensar el daño, pero en otros ordenamientos justamente se prioriza, por ejemplo en el ordenamiento anglosajón, ¿no?, el tema de la función de los daños punitivos, ¿no? Y se ha hablado también en el quinto pleno de los daños punitivos. ¿Qué nos podría decir sobre esta categoría que se ha implementado y con qué finalidad en todo caso es que se ha llevado a cabo, ¿no?, esa implementación por parte de los jueces laborales?
Yo creería que en particular sobre la incorporación de esta mal denominada voz daño punitivo en el ordenamiento peruano a través del quinto pleno, ratificado luego en el sexto pleno, habría que diferenciar dos planos. En primer lugar, el plano de las consecuencias propiamente dichas, si se ha incorporado correctamente o no esta figura, pero en primer lugar, atender a cuál fue la causa de esa incorporación. Y creo yo que este es un dato que está pasando inadvertido en cuanto a la correlación causa-efecto respecto del otorgamiento de las indemnizaciones punitivas. ¿Cuál es el origen de este problema? Si uno revisa los antecedentes, si uno escucha a los profesores que fungieron como amigos de la Corte en la audiencia que se realizó para analizar el pleno en particular, el problema del pleno era sencillo, es las remuneraciones devengadas en los casos de despidos incausados o fraudulentos, ¿se pagan o no se pagan? Y si se pagan a título de qué? ¿Se pagan con carácter remuneratorio, con carácter contraprestativo o se pagan con carácter indemnizatorio? Lo que el pleno terminó diciendo fue, se pagan con carácter indemnizatorio. Esto es, se pagan como lucro cesante. Y yo creo que esa afirmación, lucro cesante igual remuneración devengada, es el origen del problema. Porque no hay forma alguna de justificar motivadamente, razonadamente, con coherencia lógica, que el lucro cesante sea la remuneración devengada. Porque ahí lo que se está haciendo es decir que el lucro cesante es el ingreso dejado de percibir. Cuando, y en esto la doctrina civil peruana y extranjera es unánime, y la legislación lo comprende así, el lucro no es el ingreso dejado de percibir, el lucro es la ganancia, el rédito, la utilidad dejada de percibir. Entonces, cuando uno equipara la remuneración dejada de percibir al lucro cesante, está desdibujando la categoría de lucro cesante. Está subvencionando, si se quiere, al trabajador o utilizando el lucro cesante como un mero justificativo, digamos así, ocasional, nada certero, para tratar de reconocer que el trabajador tendría derecho a estas remuneraciones devengadas. La Corte Suprema podría haber utilizado otros mecanismos para tratar de justificar si es que esa era su finalidad, ese monto, pero no, utilizó el de lucro cesante. Y esto ha generado un problema tremendo, porque si la remuneración devengada tiene carácter indemnizatorio y no remunerativo, pues entonces no se puede considerar la misma como base para realizar los descuentos y que se proceda al aporte al sistema de pensiones. Si esto es así, y de hecho es así, porque esa es la consecuencia natural de la conclusión establecida en el Pleno, pues entonces uno puede entender por qué es que para lograr que esos aportes vayan al trabajador, no al sistema de pensiones, sino directamente al trabajador, se ha recurrido al denominado daño punitivo como medio para poder justificar su concesión. No por nada, el monto máximo, y esto lo dice el quinto pleno casatorio, para poder otorgar estos mal denominados daños punitivos, es precisamente lo que el trabajador pudo haber aportado al sistema de pensiones desde el momento en que se produjo el despido hasta el momento de la reposición. Entonces, la necesidad de reconocer este monto es lo que desde mi punto de vista ha terminado justificando la introducción de las indemnizaciones punitivas, técnicamente hablando, en el ordenamiento peruano a través de este quinto pleno laboral. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la causa. Si es que se le daba otro tratamiento a la remuneración devengada u otra justificación para otorgársela al trabajador sin recurrir al lucro cesante, pues entonces no era necesario recurrir a la indemnización punitiva, entendida esta o cuantificada esta hasta un monte máximo del aporte al sistema de pensiones no realizado en su momento. Eso es en cuanto a la causa. Y en cuanto a la consecuencia, los errores son varios, ¿no? Porque, en primer lugar, decir daño punitivo es incorrecto. Y no por un tema de traducción, porque efectivamente la voz en inglés no se traduce como daño punitivo, sino en todo caso como indemnización, en un sentido muy lato del término indemnización punitiva. Si quieren, una mejor traducción sería una suerte de multa civil. Pero ¿por qué es equívoco decir daño punitivo? Porque una especie de pena privada. Podríamos decir que es una especie de pena privada. De hecho, el Pleno lo dice. Pero ¿dónde está el equívoco? El equívoco está en que lo punitivo no es el daño. No es que se esté creando una nueva voz de daño resarcible junto al daño moral, al daño emergente, al lucro cesante. Lo que es punitivo es la indemnización.
es el monto de dinero que se da a favor del trabajador lo que el pleno laboral está connotando como punitivo. Entonces, esto es muy importante decirlo porque ya hay personas que han escrito sobre el particular y han criticado la posición del pleno diciendo, cuidado, el pleno está creando una nueva voz de daño. Eso no es así, porque eso es mal valerse de una equivocada traducción para tratar de darle una connotación a la indemnización punitiva que no es la que tiene en el pleno y no es la que tiene en su sistema de origen, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya viene mal el diseño de las indemnizaciones punitivas según el pleno, con otras características. Parecería, según el pleno, que la indemnización punitiva que la indemnización punitiva o esta multa civil siempre va a la víctima, y eso no es así, ni siquiera en el sistema de origen. En el sistema de origen existen estados en los cuales se establece que una parte del monto vaya a la víctima y otra parte del monto vaya a fondos de compensación. O sea, no es una característica estructural de la indemnización punitiva el que vaya todo directamente a la víctima. No es ni siquiera en el sistema de origen que la víctima tenga el derecho a una indemnización punitiva. En los propios sistemas de origen eso no es un derecho, eso es una prerrogativa que tiene el jurado de en ciertos casos concretos decidir si se otorga o no se otorga. Pero nuestra Corte Suprema ha decidido que es un derecho para el trabajador. Tanto es así que lo puede solicitar, se le da el monto de indemnización punitiva o inclusive podría no solicitarlo e igual se le da el monto de indemnización punitiva. O sea, no es un derecho de la víctima, no es un derecho del trabajador. Y menos aún se le puede conceder ese monto si es que no ha habido un requerimiento previo, porque eso vulneraría flagrantemente el derecho de defensa de la contraparte, en este caso del empleador. Y aún así se ha considerado que esa es una coordenada o esa es una característica propia de la indemnización punitiva en sede laboral. Yo particularmente no creo que haya sido lo más conveniente el recurrir a esta figura de daño punitivo si lo que se quería era sancionar, si lo que se quería era reprimir la conducta del empleador respecto de estos despidos. Tengo mis reparos, adicionalmente, si es que en el proceso civil es la mejor vía para ello. Más aún si se toma en consideración que estas actividades, despido incausado, despido fraudulento, en sí mismas son pasibles de ser multadas por la autoridad laboral correspondiente y tienen un camino sancionatorio propio y específico en sede administrativa, ¿no? Entonces, por las causas de origen y por las consecuencias que ha tenido la incorporación o las características o la forma como se ha incorporado esta indemnización punitiva en el ordenamiento peruano, yo considero que los jueces que en algún momento se ha pedido de parte o ellos por motu propio al momento de leer el pleno laboral quieran aplicarlo, tienen varias razones para poder apartarse de ese pleno, más allá de que el pleno no sea vinculante, es un pleno simplemente referencial para tratar de unificar algún criterio, pero no es un pleno de observancia obligatoria. Pero si alguna parte solicita que se aplique el criterio establecido en ese acuerdo plenario en mayoría, pues yo creería que los jueces tienen no solo la obligación, sino los argumentos para poder no hacer caso a la forma nefasta como se ha tratado de incentivar o desincentivar esta clase de despidos en nuestro ordenamiento. Muchas gracias, doctor Campos, por la entrevista. Amigos de Legis.p, quédense con nosotros.